continuar con los distintos momentos de la formulación lacaniana sobre la psicosis. Y la idea es llegar hasta el último Lacan, más específicamente el seminario 23, donde Lacan da una nueva vuelta en relación a la psicosis. A mi entender es una vuelta bastante disruptiva con lo anterior, bastante transformadora de lo anterior, que tiene que ver con el nudo Borromeo y con el famoso concepto de symptom, ¿no? Symptom, escrito así con TH. La idea es trabajar esto hoy. Antes de comenzar, un aviso sobre el jueves que viene. Está planificado un paro de alcance así fuerte, de transporte y demás. Si les parece, en lugar de encontrarnos el jueves que viene, nos encontramos en 15 días. Más que nada por si hay alguien que tiene que viajar con transporte y no puede llegar. Si les parece, ¿están de acuerdo? Dejamos así la fecha, 15 días. Entonces el último encuentro lo tendremos en 15 días. El jueves que viene no. 4 de septiembre. Sí. Si hay alguien que hoy no haya venido y ustedes lo conocen como contacto, nosotros tenemos el contacto. vamos a mandar mails. Bueno, la última, antes de comenzar con el tema del seminario 23, en la última quedó planteada una pregunta interesante hacia el final, que hizo Daniel, que tiene que ver finalmente no solamente con una cuestión en relación a la psicosis, sino, me parece, que es una cuestión fundamental en relación a la conceptualización general del psicoanálisis lacaniano. Lo digo de esta manera sencilla. Lacan comienza su enseñanza planteando simbólico, imaginario, real. Con ese orden. De hecho, haciendo hincapié todo el tiempo que de lo que se trata es de lo simbólico, que salga de alguna manera a traducir un imaginario un poco confuso para alcanzar un real, ¿no? Simbólico, imaginario, real. Así comienza Lacan. Hay un texto interesantísimo de Lacan que está en estos libritos que saca. Mirar no se cansa de sorprendernos. Una conferencia del año 52, recién la traduce en el año 98, 99. No, perdón, 2000 y pico, 2006, 2007. Es una conferencia del año 52 de Lacan, que es la conferencia que Lacan da entre dos seminarios iniciales, que son el -1 y el -2. Lacan había dado algunos seminarios que no están contados, donde Lacan decía que todavía no era su enseñanza. Y el seminario 1, o sea, entre los dos seminarios previos, que entre comillas se trató del hombre de las ratas 1, del hombre de los lobos el otro, y el seminario 1, donde Lacan dice comienza mi enseñanza, da esta conferencia, año 1952, 3 años antes del seminario 3, que es el que vemos en la psicosis. La conferencia se llama lo simbólico, lo imaginario y lo real. Él empieza su enseñanza ubicando los registros, pero a diferencia del último Lacan, los registros no están anudados, ¿no? Que es una diferencia importante a nivel conceptual y de alcances éticos, o sea, no están anudados, son registros independientes, y el simbólico pasa a primer lugar como si se tratara justamente de una práctica en orden de lo simbólico. Luego de esta conferencia, Lacan dedica 2 veces a la escritura de uno de sus grandes textos que se llama Función y campo del lenguaje y la palabra del psicoanálisis. Uno de sus grandes textos está escrito uno. Ese texto sale 2 meses después, Lacan escribe durante 2 meses ese texto, luego de esta conferencia, donde Lacan dice su famosa frase: el único medio en un psicoanálisis es la palabra. Fuerte definición, como si solo se tratara de las palabras. Simbólico, imaginario, real. Hacia el final del texto, el último párrafo dice: he aquí como un análisis podría muy esquemáticamente inscribirse desde su comienzo hacia el final. Y escribe una serie de letras, bien a la manera lacaniana, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿qué está queriendo decir Lacan ahí? Año 52, escribe esto. Lo escribo solamente porque me interesa plantear alguna cuestión en relación a cómo continuó. Son flechas estas.
lo que marca es el avance del análisis, ¿no? Ahora explico, igual no hace falta, en realidad no hace falta entender mucho, porque es una cuestión muy anecdótica de Lacan, del inicio de su obra. Sigue, ¿no? Acá, sigue acá, y es como una línea larga. Lacan está intentando decir que esto es el avance de un psicoanálisis. Donde este es el mismo del inicio. Lo que está tratando de decir Lacan acá es lo siguiente: realizar lo simbólico, por eso la R chiquita, no es la R del registro de lo real. Realizar lo simbólico para realizar lo imaginario, para entrarle a lo imaginario, ¿no? Para desde ahí encontrar una imagen de lo real, para que esa imagen dé cuenta de algunas significantes o letras, para justamente retomar el simbólico que se inició, para que simbólico e imaginario se entrelacen. Recién ahí llegamos a un simbólico que pueda ubicar lo real y lo real en el fin de análisis. Y acá el comienzo, como si entonces, luego de todo este proceso, ya entendemos esta cuestión como desde un fin de análisis. Es como si dijéramos, si esto era el síntoma o esto era el fantasma, luego de un fin de análisis, alcanzando lo real, llegamos a un entendimiento distinto. Este es el primer Lacan. Es totalmente correcto lo que justamente debatíamos con Daniel la semana pasada, porque se ajusta muy bien al texto lacaniano de la primera época, que de lo que se trata es de meternos en un desierto de palabras, en un universo de palabras que nos atormenta en el sentido de nos estructura como sujeto, y desde ahí pasar por esta especie como de confusión de lo imaginario para alcanzar un real que pueda dar cuenta del sujeto. Este es el primer Lacan. Desde esta conferencia, luego el texto Función y Campo, luego al año siguiente, seminario 1, 2, 3, en adelante, empieza el Lacan con predominio de lo simbólico. Es más, dice Miller, no me gusta nombrarlo, pero ya que está lo nombramos, dice Miller al respecto que esta es la conferencia que inaugura la enseñanza de Lacan. Antes de esta conferencia, un pre-Lacan. Luego de esta conferencia, Lacan. El primer Lacan. Entonces, claro, si estamos pensando, esto es de 1952, si estamos pensando la psicosis en el seminario de 1955, el seminario 3, Lacan todavía tenía este esquema. Entonces, ¿cómo piensa la estructura psicótica? Como una falla simbólica de la Constitución. ¿Y cómo piensa el análisis? Avanzar en esa falla simbólica para alcanzar algún real hacia el final, como si lo real fuera un final alcanzable en un fin de análisis. No tiene Lacan todavía la categoría de lo real como lo imposible. ¿Qué significa que lo real sea lo imposible? Que nunca va a ser alcanzado. Pero no porque no se deje alcanzar, porque lo real es un vacío. Esto es lo que Lacan todavía no tiene como conceptualización. Que lo real en realidad es un vacío provocado justamente por la imposibilidad de que la palabra complete la totalidad de la vida. ¿A dónde vamos? De hecho, empezamos acá, en Lacan la vez pasada. Habíamos dicho que a la altura de 1966, Lacan lo que dice en ese texto que es el prólogo al texto de Schreber, dice que lo que le importa es el sujeto de goce, ya no el sujeto, acá tenemos el sujeto entre significantes, la famosa definición de la primera época de Lacan. Un significante representa el sujeto para otro significante. Es coherente, viene de dónde empieza. El sujeto se define por lo simbólico, no por lo real. Si lo real es el final y el sujeto está en el inicio. Ahora, en 1976 dice otra cosa sobre la psicosis. Dice, lo que le interesa a la psicosis es el sujeto de goce.
Ese sujeto que está atormentado por el goce, no atormentado por las palabras. Las palabras vienen luego a intentar darle algún sentido a la irrupción de un real que atormentó al sujeto. El sujeto está en su casa tranquilo y de golpe se le mete una voz en la oreja. No es un simbólico aún, es un puro real. Y entonces empieza a construir, como decía Freud, un delirio restitutivo. Lo simbólico viene después, ¿ven? Para tratar de pacificar lo que se le metió por el agujero de lo real. Uno dice, bueno, pero Lacan había dicho, primer tiempo, lo rechazado, lo simbólico retorna a lo real, o lo forcluido, lo simbólico retorna a lo real. Pero lo que empezó a decir acá es que el problema es la irrupción del goce en la oreja, en la alucinación auditiva, o la irrupción del goce cuando el paranoico sale a la calle, pasa un auto y se le ocurre, me está siguiendo. El me está siguiendo es un intento por explicar el encuentro con algo del orden de un real que lo invade sin intermediario. A nosotros los neuróticos también nos pasa. Incluyendo los neuróticos, creo que todavía estoy como ahí dando vueltas, pero a los neuróticos también nos pasa. ¿Cómo llamamos eso? Angustia. La angustia es ese momento. Lo real nos golpea, lo real nos pega fuerte. La angustia es un intento por empezar a escribir con algún simbólico lo que es del orden de la sacudida. Lacan ya había empezado a definir esto de a poquito. Por ejemplo, en el seminario 10, con el concepto de angustia. En el seminario 11, con el concepto de Tigé. ¿Se acuerdan la Tigé y el automatón? El automatón era la repetición significante. Pero la Tigé era el encuentro con lo real. Él daba un ejemplo, Lacan en ese seminario. Decía, bueno, decía el ejemplo de Aristóteles, porque son conceptos que saca Aristóteles. Si el caballo va a la guerra, puede el jinete, el caballo sabe volver. Es un automatón. Ahora, él agrega un ejemplo. Si yo voy caminando por la calle y se me cae un piano encima, no era el orden del automatón. Eso no estaba determinado. No había leyes significantes que determinaran eso. El piano se cayó por mala leche. Está lleno de ejemplos de mala leche en la vida. O sea, mala leche es eso. Sí, ya le ponemos nombre, claro. ¿No? El azar, qué sé yo. Sí, el azar. De hecho, Lacan dice que finalmente la Tigé es el azar. Ese encuentro con lo real es en realidad el encuentro con el goce. Entonces acá lo que le empieza a interesar en el 66 es, bueno, la cuestión del goce. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Se armó la pregunta, decir, bueno, pero ¿no era lo simbólico lo fundamental? Sí, en Lacan está clarísimo, es lo simbólico lo fundamental. En el seminario 3 no hay dudas al respecto. El sujeto padece, adolece, sufre de un problema simbólico. Hay un significante que le falta en el sentido de la forclusión y entonces se le desarmó el mundo. Esto dice Lacan en esta primera época. Lo que estoy tratando de ubicar es que Lacan avanzó, esto es correcto si nos quedamos ahí, pero que Lacan avanzó hasta el año 1975, vamos a llegar, seminario 23, donde aparece una tercera versión de Lacan. Si acá lo que importaba era el sujeto y los significantes, y acá lo que importaba era el sujeto y el goce, lo que Lacan va a empezar a situar en el seminario 23 es que sí, estamos de acuerdo, es un problema de goce, la psicosis, pero el tema es, y esto es lo que Lacan va a situar, es que ese goce impacta de manera distinta en el imaginario, lo real y lo simbólico. Ya no es una cuestión de goce en un sentido general, sino es como